Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, la voz de los sin voz, en su emisión número 652. Esta semana abre con un nuevo ministro de Educación en nuestro país que tiene como misión, expresada por el mismo presidente de la República, de pagar la deuda histórica que el Estado tiene con la educación pública estatal. Es bueno recordar que la ultraderecha y el modelo neoliberal impulsó la desfinanciación de la educación en Colombia con el Acto Legislativo 01 y la Ley 715 hace 23 años, con la modificación de los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional, que se ratifican luego con la modificación en el 2007 con el Acto Legislativo 04 y la Ley 1176. Desde el 2001 hasta el 2024, se calcula que la educación pública estatal colombiana ha dejado de recibir 200 billones de pesos, suma que se habría recibido si se hubiera continuado con el situado fiscal sobre los ingresos corrientes de la nación. Esta desfinanciación de la educación corresponde directamente a las consecuencias muy graves de la crisis del sector educativo en pésimas condiciones de infraestructura oficial, el hacinamiento de estudiantes, la sobrecarga laboral de los docentes, la promoción automática, la aparición de un nuevo escalafón docente y otros factores que precarizan la labor de los docentes y, por supuesto, jóvenes con grandes dificultades en sus procesos formativos para enfrentarse posteriormente al mundo laboral, social o familiar. Así que es importante que José Daniel Rojas, nuevo ministro de Educación en Colombia, asuma el reto para devolverle a la educación lo que los negociantes y la clase empresarial y corrupta le han arrebatado al sector educativo estatal en tantos años de la infamia neoliberal en educación. Igualmente esperamos que el Ministerio de Educación Nacional y su nueva dirección colabore en el impulso a los procesos en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio y se normalice la atención en todos los niveles para garantizar la salud y la vida de los docentes y sus familias. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora.
Maena ni wan geto ni wan voz educadora un wan guachin ramnamo no te wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Un saludo fraterno a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Estamos comprometidos con la defensa de la educación pública estatal en Bogotá, con el objetivo de fortalecer nuestra organización desde las aulas, los territorios, la conciencia de clase. Por lo tanto, la tarea principal es fortalecer los diferentes espacios de movilización y de lucha. En el ámbito internacional, es necesario analizar los resultados de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Las proyecciones electorales reflejan la postura de clase que deben ser debatidas. En la misma línea, hoy se observa la situación de Venezuela, Bolivia y Uruguay. Todo esto nos lleva al debate fundamental basado en la premisa sólida que promueve el internacionalismo, la solidaridad en favor de la resistencia y los derechos de los pueblos. A nivel nacional, las reformas del cambio representan proyectos estratégicos para este segundo semestre, como la salud, el ámbito laboral, la ley de servicios públicos, la reforma al sistema penal acusatorio, el proyecto de inversión para la transformación económica, el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria y rural, la reglamentación de la pequeña minería, la optimización de la inversión y la autonomía regional. Todo esto constituye un desafío político que requiere de la movilización constante de las personas en las calles, buscando la paz total con el pueblo colombiano, que traduzca en inversión social, justicia social y transformación territorial. En el ámbito distrital, seguimos denunciando la falta de atención en el Plan Distrital de Desarrollo a la Universidad Distrital, donde se asigna un papel nulo o marginal, como consecuencia de la consolidación de Atenea como el ICETES de Bogotá, destinando fondos del Estado a programas de financiación a la demanda, lo que favorece a los empresarios de la educación. Esto lleva a que los jóvenes más pobres opten por los caminos más rápidos y menos educativos, mientras que la educación profesional y científica se convierte en un privilegio al alcance de aquellos que pueden pagar y disponen del tiempo para realizar una carrera. No olvidemos, nos vemos en las tareas sindicales. Es importante que nos sumemos a participar en todas las actividades que se desarrollan. El trabajo desde la organización sindical será generar las condiciones para impulsar el constituyente primario. También les invitamos a mantenerse en solidaridad permanente con Palestina. Se continúa con la entrega de la sombrilla obsequio sindical en el edificio William Agudelo Sedano. Continuamos con el curso para el concurso del ascenso y reubicación. No olvidar estar atentos en las redes sociales. No te pierdas Conversando con la Junta Directiva, un espacio para los nuevos docentes que permite presentar temas de interés para el magisterio. Este 10 de agosto desde las 10 de la mañana con el tema Derechos laborales, situaciones administrativas y permisos. Te invitamos al nuevo espacio. ¿Qué acordamos? Pedagogía de los acuerdos de la ADE 2024. Inicia el 8 de agosto desde las 6:30 de la tarde. No te lo pierdas. Vamos a las calles este 7 de agosto. Nos movilizamos por las reformas del cambio, por la paz total y por la democracia. Recuerda hacer tus aportes, sugerencias o tus dudas a nuestro espacio radial Voz Educadora en el correo vozeducadora@gmail.com. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Hablemos. Para no perder la línea, hablemos de marxismo y educación. Con el compañero Harold García. No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. José Carlos Mariátegui. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces.
pullas y voces. Pullas, muchas pullas a los corruptos de la UNRG, quienes después de robarse una millonada de los dineros públicos y darse la gran vida, pues ahora sí salen a pedir perdón y a hacerse las víctimas. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a los empresarios, paramilitares y políticos, quienes están detrás de los ataques en el Cauca. Y reclutados por ACOR, la Asociación Colombiana de Reservistas. Tan raro que quienes primero lo saben son RCN y Caracol, y todo para atacar el proceso de paz del gobierno. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a los fondos privados de pensiones y cesantías, pues son los mejores negocios del mundo. Y es que les llueven 3.3 billones de utilidades. ¿Y quién los defendió? Pues Uribe, Duque y Fico. De razón tanta oposición a la reforma. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a las 45 sentencias, 34 de la Corte Constitucional y 11 del Consejo de Estado, y todas en contra del gobierno del cambio y en favor de las multinacionales mineras, de las aseguradoras privadas y de las EPS. ¿Qué tal? Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a la estrategia de desestabilización que el ruido mediático quiere causar al gobierno del cambio, impidiendo ver las bondades de la reforma pensional y las que se van a radicar. Viva el gobierno del cambio, viva el gobierno de la gente y para la gente. ¡Vivas! Vivas, muchas vivas a la reactivación económica que disminuye la desigualdad. Y todo esto como consecuencia del incremento del salario mínimo por encima de la inflación, la entrega de tierras a campesinos y los subsidios. Que viva el cambio por la justicia social. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas, a la firma de la ley que le pone fin a las corridas de toros. Por fin, y después de una larga lucha de 30 años, la tauromaquia desaparecerá de Colombia. ¡Viva el cambio! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas, al presidente Petro, quien muy pacientemente escuchó a sus contradictores en la instalación del Congreso, y muy a pesar de las groserías y las mentiras de la oposición. Gran diferencia con Duque, quien despreciaba a la oposición. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas al pacto histórico que avanza hacia la consolidación de una organización política que sea alternativa real de poder. A impulsar un acuerdo nacional para cumplir los acuerdos de paz y aprobar e implementar las reformas sociales. ¡Vivas! Voz educadora. Mayela ni guam dieta ni guam, voz educadora, un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La Supersalud abre proceso administrativo sancionatorio contra fiduciaria La Previsora, tras evidenciar presunta omisión y barrera de acceso al derecho a la salud de la población diferencial como niños, niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Cabe anotar que en días anteriores ya se había impuesto por la Supersalud medida cautelar. Del 1 al 19 de mayo del 2024 se registraron 3.712 quejas que no
fueron atendidas. Se señala entonces que la fiduciaria incumplió presuntamente su obligación de atender a los requerimientos de información en condiciones de calidad, cobertura, oportunidad, pertinencia, fluidez, transparencia. Este proceso es anterior a la implementación del actual modelo. No obstante, a partir del 1 de mayo del 2024, las fallas han predominado. De esta manera, se podrán imponer sanciones y en 5 días hábiles, la fiduciaria se podrá defender y rendir las explicaciones que correspondan. De igual manera, debemos señalar que nos corresponde apretar, profundizar la vigilancia, la auditoría externa, la cual hemos exigido de manera permanente en todos los escenarios. Todo esto tiene que ver con la auditoría externa en todos los contratos firmados con corte a la fecha. El impacto de la circular 02 del 2024 extendida en la circular 07 del 2024. Asimismo, la sanción a Ramédica y Farmat, farmacias que no han cumplido su contrato. La contratación y funcionamiento del software, la plataforma Horus. Así también, vigilar la entrega total y suficiente de todas las sedes FOMAC en el país. La contratación de todos los equipos de gobernanza territorial FOMAC, que suman más de 900 funcionarios y funcionarias. Así también el Consejo Directivo del FOMAC se dispone a aprobar los gestores farmacéuticos oferentes en la invitación pública abierta que se adelantó para superar el tema de medicamentos en todo el país, proceso en el cual se presentaron más de 30 oferentes. Se exige celeridad en el pago a las IPS contratadas y que vienen atendiendo de manera puntual, que desde el inicio de su implementación en el modelo de salud ya requieren el pago sin barreras. Se presenta también un plan de estabilización del modelo que con un trabajo de campo, colectivo y en territorio con la estructura de FECODE y sus estructuradores permite evidenciar las fallas y superarlas de inmediato. Este plan ya ha sido presentado en el Consejo Directivo del FOMAC. En salud y seguridad del trabajo necesitamos celeridad y que se disponga la normalización de las incapacidades médicas desde el territorio. Asimismo, la entrega de certificados de discapacidad, que es un logro nuevo en el modelo. Necesitamos la materialización de todos los COPAS, comités paritarios de salud y seguridad del trabajo, en cada institución educativa del país. Asimismo, todos los contratos que se firmen deben empezar a respetar de fondo todo lo ganado y avanzado en el nuevo modelo de salud en el marco del Acuerdo 03 del 1 de abril del 2024. Así entonces que la previsora está obligada a responder por nuestra vida y por nuestra salud, a responder por todos los procedimientos que dejaron pendientes los anteriores operadores y que hoy están impactando el nuevo modelo. Y lo dejaron pendientes porque nunca la fiduciaria les vigiló como debía ser. Las sanciones, el riesgo reputacional, nuestra vigilancia permanente, nuestro seguimiento permanente será por la defensa de nuestro modelo. No más negocio con nuestra vida y con nuestra salud. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El gobernador de Antioquia y el cuestionado senador Iván Name promueven mayor autonomía administrativa de los recursos para las regiones. ¿Será para inversión social o para la corrupción? Detrás de algunos pequeños sindicatos al interior del Ministerio del Trabajo están jefes políticos de la derecha. Un coronel y un mayor del Gaula Militar
reconocieron su participación en falsos positivos. Aún algunos dicen que fueron casos aislados. La Secretaría de Salud, luego de un proceso de convocatoria para la dirección de las redes, no respetó los resultados y nombró a dedo la gerente de la subred del suroccidente. Continúan logros importantes del gobierno nacional como el crecimiento del turismo y la exportación agrícola. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Bueno, y en Voz Educadora, como siempre, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, quien hace sus comentarios y análisis sobre el caso de la doctora Catalina Gutiérrez, estudiante de posgrado de la Universidad Javeriana en Medicina. Así que le damos la bienvenida y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario tan doloroso pudiera llamarse detener a los médicos posgraduados que a medida que aumentan en conocimiento van perdiendo sensibilidad frente al dolor humano. En efecto, hace mucho tiempo la opinión pública latinoamericana no había tenido la oportunidad de oír y leer un discurso tan contundente y tan conturbador como el que acaba de escribir la doctora Catalina Gutiérrez, estudiante de posgrado en la Universidad Javeriana, quien anotó: a todos los residentes, gracias. De cada uno me llevo muchas enseñanzas, siempre los llevaré en mi corazón. Ustedes sí pueden. Ánimo. Cerramos comillas. Este conturbador discurso fue escrito un poco antes de suicidarse la doctora Catalina Gutiérrez, quien no soportaba más las humillaciones y maltrato de los profesores de posgrados de la Universidad Javeriana. ¡Qué desgracia! Que unos hombres, en la medida en que elevan sus conocimientos sobre el comportamiento, la salud y la necesidad de la medicina dedicada a los hombres, vayan perdiendo sensibilidad frente al dolor. Y es que desgraciadamente no son solo los seres humanos, sino las instituciones en donde ellos se mueven. Eso explica que los estudiantes de posgrado se convierten en una alcancía para generar dividendos a los dueños de esas clínicas, porque los explotan de manera inmisericordia en jornadas superiores a las 20 horas. Creo que en honor de la doctora Catalina Gutiérrez, tan valiente estudiante de medicina, Gustavo Petro debería impartir orientación para que el ministerio pertinente reglamente la forma como se desarrollan esas carreras de posgrados en las facultades de medicina. Esa ley debería llamarse doctora Catalina Gutiérrez, en honor a esa valiente mujer y también como remedio a todas aquellas prácticas inhumanas que la llevaron a su suicidio. En esa forma quedaría demostrada que el pacto histórico no solo es el partido de los cambios, sino el partido que aboga por la humanización de la relación humana. Hasta el próximo domingo. Van a llamarte terrorista, pueblo quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas.
Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura, como siempre, con el compañero Manuel Chamorro, quien nos trae en el día de hoy la literatura latinoamericana comprometida con el poeta uruguayo Mario Benedetti y su poema El Padre Nuestro Latinoamericano. Así que bienvenido, Manuel, y buenos días. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un... Buen día, Carlos. A los maestros va mi salud y resistencia frente a los avatares que se han dado en la presentación del servicio de salud. No hay duda que se darán muchas talanqueras más frente al cambio que se ha propuesto. El arte, lo he reiterado, es un elemento de resistencia, de propuesta y denuncia. El artista posee la técnica para darle forma conceptual a la realidad social. La obra es la socialización de una idea y la posibilidad de cambio, no solo en lo artístico, sino en lo conceptual de lo social. En este orden, la poesía, con sus poetas, han transformado no solamente la espiritualidad humana, sino las visiones de mundo. Poetas como Pablo Neruda, Luis Vidal, Roque Dalton, José Martí, Alejandra Pizarnik, Gioconda Belli, Jaime Sabines, José Emilio Pacheco y un gran ramillete de etcéteras han contribuido a través de la poesía a comprender la historia de Latinoamérica y el ser latinoamericano. Hoy quiero compartir un poema, quizá de los más conocidos del poeta uruguayo Mario Benedetti, Padre Nuestro Latinoamericano. El poema examina las relaciones de poder, las estructuras sociales y las críticas a las instituciones dominantes. Veamos algunos versos que demuestran la toma de posesión de Benedetti sobre lo manifestado en aspectos sociales, religiosos. Abro comillas. Quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur del Río Grande. Cierro comillas. Indudablemente la iglesia y el personaje a quien pregonan presenta una desconexión con los problemas y sufrimientos de los seres humanos, especialmente en el contexto de la injusticia social. Asimismo, este alejamiento de las iglesias lo reitera en, abro comillas, agosto de 1960, ya no sirve pedirte, venga a nos tu reino, cierro comillas. De otra parte, la opresión del aborigen y su desterritorialización y sus creencias son denunciadas en, abro comillas, también alzó su mano el indio silencioso, que te respetaba, pero se resistía a pensar, hágase tu voluntad, cierro comillas. Además, la defensa del desposeído es firme en, abro comillas, no nos perdones la esperanza, no nos perdones nunca nuestros créditos, cierro comillas, como es firme Benedetti en pregonar la resistencia, la firmeza y la fortaleza para el trabajo y la lucha por la dignidad. De otra parte, la práctica de la corrupción a través de la política y el abuso de quienes ostentan el poder económico son la fuente de su pertinaz denuncia en, abro comillas, a más tardar mañana, saldremos a cobrar a los fallutos, tangibles y sonrientes forajidos, cierro comillas, el poeta uruguayo grita el deber de rendir cuentas por parte de quienes han desangrado el erario y han legislado en contra de los oprimidos. A continuación, les comparto el poema. Padre nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas y los misiles, quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur del Río Grande. Padre nuestro que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre, cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. En agosto de 1960, ya no sirve pedirte, venga a nos tu reino, porque tu reino también está aquí abajo, metido en los rencores y en el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra, y en esta ansia de verte pese a todo. Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello, y te votamos todos por unanimidad para la gloria, también alzó su mano el indio silencioso, que te respetaba, pero se resistía a pensar, hágase tu voluntad. Sin embargo, una vez cada tanto tu voluntad se mezcla con la mía, la domina, la enciende, la duplica. Más arduo es conocer cuál es mi voluntad cuando creo de veras lo que digo creer. Así, en tu omnipresencia como en mi soledad, así en la tierra como en el cielo, siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignora. Pero quién sabe, no voy a decidir, que tu poder se haga o se deshaga, tu voluntad igual se está haciendo en el viento, y en el ande de nieve, en el pájaro que fecunda a su pájara, en los cancilleres que murmuran, yes, sir,
en cada mano que se convierte en puño. Claro, no estoy seguro si me gusta el estilo, pero tu voluntad elige para hacerse. Lo digo con irreverencia y gratitud, dos emblemas que pronto serán la misma cosa. Lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro, de cada día y de cada pedacito del día. Ayer nos lo quitaste, dánoslo hoy, o al menos el derecho de darnos nuestro pan, no sólo el que era símbolo de algo, sino el pan de miga y cáscara, el pan nuestro, ya que nos quedan pocas esperanzas y deudas. Perdónanos, si puedes, nuestras deudas, pero no nos perdones la esperanza, no nos perdones nunca nuestros créditos. A más tardar mañana saldremos a cobrar a los fallutos, tangibles y sonrientes forajidos, a los que tienen garras para el arpa y un panamericano temblor con que se enjugan la última escupida que cuelga de su rostro. Poco importa que nuestros acreedores perdonen, así como nosotros una vez por error perdonamos a nuestros deudores. Todavía nos deben como un siglo de insomnios y garrote, como 3000 kilómetros de injuria, como 20 medallas a Somoza, como una sola Guatemala muerta. No nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado o arrendar una sola hectárea de su olvido. Y ahora que es la hora de saber quiénes somos y han de cruzar el río, el dólar y su amor contra reembolso, arráncanos del alma el último mendigo y líbranos de todo mal de conciencia. Amén. Colegas, que el resto de la vida esté lleno de libertad de conciencia. Libertad de conciencia. Libertad de conciencia. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres